todo el pueblo de Israel eran Bene Noaj antes de la entrega de la Torá. El día que se entregó la Torá, Hashem bendito mandó que el pueblo de Israel se sumergiera en las aguas, en la mikve, que se prepararan y que recibieran la Torá. Y en ese momento, el pueblo fue constituido como pueblo de Israel, obligado a cumplir los 613 preceptos. Así que, de alguna manera, hubo un giur, una conversión de todo el pueblo, pasar de ser Bene Noaj a ser pueblo de Israel, con la obligación de cumplir los preceptos de la Torah. Shalom Alechem, Tzadikim, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Am Israel. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes acerca de la fiesta de Shavuot, que se acerca pronto, y Bezrat Hashem, que podamos recibir de nuevo la Torá y sobre todas las cosas cumplirla. Vamos a compartir en esta oportunidad algunos pensamientos importantes sobre la fiesta de Shavuot. En primer lugar, en la Torá escrita vemos que la fecha de la fiesta de Shavuot no está escrita y determinada, y no hay una fecha específica. Nosotros celebramos siempre Shavuot el 6 de Sivan, pero en la Torá no aparece así. En Sefer Vayikra, capítulo 23, el Pasuk 15 dice así: Usfartem lachem, ustedes van a contar para ustedes, mi majorada Shabbat, al día siguiente del día festivo de Pesach, sería el día 16 de Nisan. Mi Yom Abiahemet Omer Atenfa, desde el día en que se trae el Omer, la ofrenda de cebada, que es mecida en el templo. Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. 7 semanas completas serán. Y esto alude a la cuenta del Omer, que son 7 semanas, en total 49 días. Sigue diciendo, Ad mi mejorata Shabbat Ashevi'it, hasta el día siguiente de la séptima semana, Tisperuja Mishim Yom, deben contar 50 días. Veikravtem mincha hadasha la Hashem. Y allí, en ese día 50, van a ofrendar una dádiva al Eterno. Luego viene a explicar el pasuk cómo debe ser este corbán. Y más adelante en el versículo 21 dice, Kratem betzem hayom hazeh. Ustedes convocarán en este mismo día, el día 50, Mikra Kodesh y El Ajem, que será un día de convocación de santidad para ustedes. Kol melechet avodah lo ta'asu, no harán ningún trabajo. Ukat olam bechol moshbotejem ledorotejem. Es un estatuto eterno en todas sus moradas por todas vuestras generaciones. En la Torá no dice el día 6 de Sivan, ustedes celebrarán este día festivo de convocación sagrada. En los demás días festivos, en este mismo capítulo 23 de Vayikra, vemos la fecha, el día 15 de Nisan, el primero del mes séptimo, que es Rosh Hashanah, el 15 de este mes, el 10, el día de Kippur. Hay fechas específicas. ¿Por qué no hay en la Torah escrita una fecha específica para Shavuot? Y es más, la Gemara dice en Rosh Hashanah y en otros lugares que en realidad, en la antigüedad, antes que tengamos este calendario, los meses eran fijados según el tribunal, el Beit Din, y a veces ellos determinaban que el mes de Nisan sea completo o sea carente, es decir, de 30 días o de 29 días, etc. Y según como ellos lo determinaban, la cuenta de los 50 días iba a ser diferente. A veces caía el 5 de Sivan. A veces caía el 6 de Sivan, como siempre nosotros celebramos, y a veces caía el 7 de Sivan. Dependía si los meses desde Nisan hasta Sivan
eran o ambos carentes o ambos completos, etc. Ahora con el nuevo calendario que instituyó desde la temporada de Hillel, que es Hillel el Amorá en la tierra de Israel, él estableció un calendario fijo, el cual nos regimos en todas las generaciones hasta la llegada del Mashiach. Nosotros siempre celebramos ahora el 6 de Sivan, pero en la Torah escrita, el Todopoderoso no especificó un día. ¿Por qué? Esto y otras cosas más vamos a ver en esta oportunidad de Bezrat Hashem. Solamente quisiera recordarte antes de seguir que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte y a compartir con aquellos que están interesados en cumplir la Torá. Tenemos mucho material que compartir con ustedes, Bezrat Hashem, para engrandecer la Torá y exaltarla y así traer mérito para que pronto llegue el Mashiach. De manera muy interesante, una de las costumbres que hay en la fiesta de Shavuot es la lectura de la Megilat Ruth, que lo hacen principalmente los Ashkenazim, pero es costumbre leer la Megilat de Ruth, la historia de Ruth, la antecesora del rey David. La razón es porque Ruth fue una conversa, es decir, era moabita, pero abandonó todo y lo dejó para seguir la Torá. Y el pueblo de Israel, nosotros fuimos antes de recibir la Torá como si fuéramos todos el pueblo de Israel conversos. ¿Por qué? Porque antes de la entrega de la Torá, el pueblo de Israel estaba en la categoría de Bené Noach. Debían cumplir los 7 preceptos. Por supuesto que eh, dentro del hogar de Abraham vino, la familia de los patriarcas, habían preceptos un tanto muy diferentes a los preceptos de Bené Noach en general. Pero de manera básica, de manera fundamental, todo el pueblo de Israel eran Bené Noach antes de la entrega de la Torá. El día que se entregó la Torá, Hashem bendito mandó que el pueblo de Israel se sumergiera en las aguas, en la mikve, que se prepararan y que recibieran la Torá. Y en ese momento, el pueblo fue constituido como pueblo de Israel, obligado a cumplir los 613 preceptos. Así que, de alguna manera, hubo un giur, una conversión de todo el pueblo, pasar de ser Bene Noach a ser pueblo de Israel, con la obligación de cumplir los preceptos de la Torah. Así que, debido a esa relación que hay entre Ruth, que se convirtió, y el pueblo de Israel, es costumbre leer también la historia de Ruth. Siento que también el rey David falleció en Shavuot, y él es justamente el descendiente de Ruth. ¿Cuál fue esta preparación que el Todopoderoso dio al pueblo de Israel antes de entregarle la Torah? La principal preparación fue en la emuná que ellos debían tener, que fue el elemento principal para estar listos para recibir la Torah. Por supuesto que ellos pasaron un tiempo de purificación, habían salido de Egipto y había muchas cosas que todavía cargaban de Egipto. Por eso hubo un tiempo en el cual estuvieron en el desierto y no recibieron la Torah de inmediato. Sin embargo, el proceso de purificación también vino acompañado con un proceso de aprender a tener emuná, fe en Akadosh Baruj Hu. ¿De qué manera? Ellos eran esclavos en Egipto, estaban oprimidos. Y viene Moshe Rabén, y todos se enteran que él viene a hablar con el faraón. ¿Qué dirían algunos? ¿Quién sabe? Él viene, habla con faraón, pero quién sabe si faraón lo va a escuchar, si va a tener éxito. ¿Quién sabe? No es seguro incluso que él diga que el Todopoderoso le ha mandado. No sabemos, tal vez ni siquiera seamos dignos todavía de ello. Habían, obviamente, dudas. Viene Moshe, viene Moshe Rabbeinu, habla con el faraón rechaza la propuesta de Moshe, que en realidad era una orden divina, él la rechaza,
Y al contrario, el faraón les da un doble trabajo y mayor opresión. Entonces, ¿qué podemos pensar que ellos dijeron? Está escrito incluso que ellos no querían escuchar a Moshe debido a la opresión de espíritu que tenían por el doble trabajo y la opresión y la presión de esclavitud que el faraón impuso sobre ellos. Hasta que de pronto se enteran que Moshe vuelve a ir al faraón. Ya no había mucha esperanza que él insista. En poco tiempo, ellos ven que en Egipto hay ruido, hay problemas. ¿Qué está pasando en Egipto? Y ven una cantidad de gente que se acerca a Goshen, al lugar donde ellos viven, los hebreos, a pedir agua. ¿Qué está pasando? Se enteran que todas las aguas de Egipto se habían convertido en sangre. Entonces, obviamente, se sorprende y ven que el Todopoderoso está comenzando a manifestarse trayendo las plagas de Egipto. Y, como sabemos, plaga tras plaga, milagro tras milagro, señales que ellos veían como las ranas, y que a ellos no les afectaba ni la sangre, ni las ranas, ni todas las plagas que pudieran existir. Y al ver la gran manifestación de la salida de Egipto, la noche de Pesaj, ellos vieron la mano poderosa del Creador bendito. Entonces su fe se fortaleció. Pero de todas maneras, debido a que somos seres humanos, todavía existe aquello que impulsa a la persona a dudar. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se enteran a los pocos días que el faraón con un gran ejército venían dispuestos a acabar Hasbe Shalom, a vengarse del pueblo, muchos de ellos se desalentaron, incluso después de haber visto grandes milagros, por un momento perdieron la fe, al punto que Moshe tuvo que tratar de convencerlos y consolarlos y darles ánimo. Pero ven que el Todopoderoso abre el mar de juncos, el mar rojo, conocido así. Y no solamente lo abre como nosotros pensamos, una sola vía, sino 12 senderos para las tribus de Israel. Ven grandes milagros, incluso cuando cruzaban el mar. Y luego ven que el faraón ingresa al mar y el mar regresa en toda su fuerza y hunde a todo el ejército del faraón. Ellos cantan al Todopoderoso y su fe se enaltece, crece aún más. Pero lamentablemente el ser humano, incluso después de ver milagros, muchas veces se deja llevar por los pensamientos negativos. Y durante su travesía en el desierto, muchos se quejaron que no había agua, que no había alimentos, que el Todopoderoso les dio el maná, el agua de la roca. Y aún así, algunos dijeron, ¿está Hashem con nosotros o no? Y vino Amalek, como vemos en la historia, y hubo una lucha contra ellos, pero Moshe Rabenu alzó sus manos, y cuando sus manos se alzaban, Israel prevalecía, y al final vencieron a los amalequitas. Todas estas cosas que pasaron fueron un proceso para fortalecer la emuná del pueblo. Cuando llegaron al monte Sinai, Moshe Rabenu les dijo, el Todopoderoso quiere entregarles la Torah. ¿Y qué dijeron ellos? Naase benishma. Haremos y luego entenderemos cada uno de los preceptos. El naase es el cumplimiento de los preceptos de la Torah. Y el nishma, el escucharemos, que quiere decir los entenderemos, se refiere al estudio de la Torah. A través del estudio vamos entendiendo el porqué de las mitzvot, la profundidad de cada mitzvah. Pero ellos anticiparon el naase, anticiparon el haremos, incluso sin saber qué nos va a pedir el Todopoderoso, qué nos va a ordenar. Estamos dispuestos a realizarlo, a cumplirlo. Y esto fue una completa señal de emuná firme en el Todopoderoso, porque solamente aquel que confía y cree plenamente en otro está dispuesto a hacer lo que el otro le diga, incluso sin entenderlo al principio. Y después de haber visto que el Todopoderoso siempre estuvo con ellos, su fe aumentó y estuvieron dispuestos a recibir la Torá, pero con verdadera emuná,
haremos primero, cumpliremos y después la estudiaremos e iremos entendiendo el por qué. Sabemos por tradición que el Todopoderoso en ese momento se manifestó a todas las naciones y en cada nación había uno digno de recibir el mensaje divino como profecía. Así que se levantó un profeta, cada uno en su nación, y habló a los integrantes de aquel pueblo y les dijo que el creador del mundo quiere entregar su Torá, su instrucción, para que ellos también la reciban y la cumplan. Pero la mayoría de los integrantes del pueblo dijeron, ¿qué nos va a mandar? No podemos aceptar sin saber qué nos va a ordenar, sin saber si vamos a poder cumplir o no. Y la mayoría no aceptó. Pero hubieron algunos, una minoría en cada pueblo, que sí aceptaron. Es imposible que todos a una no hayan querido aceptar la Torá. Hubieron individuos en cada nación que sí estuvieron dispuestos a aceptar la Torá en su corazón, pero eran minoría. Y el Todopoderoso vio eso. Y el día de la entrega de la Torá, esas personas hizo el Creador bendito que se durmieran y sus almas salieron mientras ellos dormían. Y fueron sus almas a presentarse al monte Sinaí. Y junto con el pueblo de Israel, sus almas recepcionaron la Torá. Y ellos son los que en el futuro llegaron a convertirse también en judíos, a ser parte del pueblo de Israel, porque su corazón había recibido la Torá, a pesar que la mayoría no estaba de acuerdo, ellos sí estaban de acuerdo, estaban dispuestos, estaban listos. Y ellos son los futuros Gerim, conversos, que pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Sus almas también estuvieron allí, como dijeron nuestros sabios, que las almas también de todos los Gerim, de todos los conversos, en todas las generaciones, estuvieron presentes en el monte Sinaí y recibieron la Torá. Y como sabemos, el Todopoderoso, después de haber manifestado su grandeza al pueblo, el día que entregó la Torá, él mismo se manifestó directamente y toda la creación se detuvo, el mar, los vientos, todo lo que existe quedó detenido en el momento en que el Todopoderoso habló y todas las almas de Israel, junto con las almas de los futuros Gerim, escucharon decir directamente, sin que fuera a través de Moshe, que el Todopoderoso dijo, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios. Y este es el primer mandamiento, la mitzvah primera de los 613 mandamientos de la Torá. El conocer que existe Hashem, que Él es el creador de todo. Y Él se manifestó de esta forma, diciendo la primera de las 10 palabras, de los 10 mandamientos. Y la segunda también lo dijo directamente, no tendrás otros dioses delante de mí. Y luego los demás preceptos, las 10 palabras, el resto lo dijo a través de Moshe Rabén. Esta grandeza de manifestación que el Todopoderoso dio a Israel fue gracias a que ellos llegaron a comprender que si no tienen plena emuná, no se puede constituir como pueblo hasta que la emuná esté firme. Ellos dijeron Naaseh Benishma, recibieron, recepcionaron en su corazón la Torah y entonces ya estaban preparados para recibir la manifestación directa del Todopoderoso. Ahora, existe un Pirkei Avot, capítulo 6, en realidad, el capítulo 6 es una varaita, no es parte de el Masejet Avot, pero hoy en día tenemos el capítulo 6 agregado al Pirkei Avot, que originalmente son 5 capítulos. El capítulo 6 es una varaita, y allí dice, en la Mishnah segunda, Mishnah Bet, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom Vayom, cada día, Bat Kol Yotzet Mehar Joreb, una voz celestial sale del monte Joreb, y el monte Joreb es el monte Sinai. Umachrezet Veomeret, y proclama y dice, Hoy la hemna Beriot,
El bonah shel Torah. Hay de las criaturas, es un lamento, hay de las criaturas porque hacen pasar vergüenza a la Torá, de la vergüenza de la Torá, de la ofensa de la Torá, que se podría entender así esta palabra melboná shel Torah. Sigue diciendo, Shekol mi she'eino osek batorá, porque todo aquel que no se ocupa de estudiar la Torá, nikra nazuv, nikra nazuf, es llamado advertido, reprendido, reprendido pero con dureza, quiere decir esta palabra. Sin continuar más en la Mishnah, que por supuesto allí no termina, sino que trae derashot de Pesukim, pero nosotros vamos a detenernos un momento allí para explicar un poco el inicio de esta Mishnah. En primer lugar, ¿por qué se utiliza esta expresión de el boná shel Torah? La vergüenza o la humillación o el insulto de la Torah. Es decir, podría haber dicho el Taná, hay de las criaturas que descuidan la Torah, hay de las criaturas que no estudian la Torah, hay de las criaturas que abandonan la Torah. ¿Por qué menciona como si fuera que la Torah queda avergonzada, ofendida? Podríamos compararlo a una reina cuyo honor es muy grande y el rey hace un banquete por el día del cumpleaños de la reina. Ese día la reina se prepara, se adorna para estar lista para la honra, el honor que se le daría en el día de su cumpleaños. Pero resulta que en aquella fiesta que el rey organizó, vinieron solamente 5 ministros y los demás invitados del pueblo, las personas más importantes del pueblo, no vinieron. Es más, enviaron excusas y dijeron que no podían venir debido a diferentes ocupaciones. En ese momento, al ver esto, la reina quedó tan avergonzada que se retiró. Lo mismo pasa aquí, en este ejemplo que hemos traído. El Todopoderoso entregó en el monte Sinai la Torah. Hoy en día la tenemos a través de muchos libros. ¿Qué pasa cuando estos libros quedan como adorno y no son estudiados? Están allí y pasamos todos los días, pero no tenemos cuidado de estudiar los libros de Torah. Entonces es como si no fuéramos al cumpleaños de la reina. Está la Torah que el Eterno nos ha dado, pero no la estudiamos. Es como si hiciéramos pasar vergüenza a la Torah, porque la Torah es el tesoro más valioso y tú no le darás valor a ese tesoro, buscando ese tesoro para estudiarlo. Al no buscarlo y al ignorarlo, es como si hicieras pasar vergüenza. La reina se adornó con sus mejores joyas, estaba lista para el honor, pero no vinieron. La Torá está llena de tesoros, de riqueza, y las personas no la estudian. Esa es la vergüenza que pasa la Torá. Ay de las criaturas, porque al no estudiar y al no ocuparse en conocer la Torá, también, aparte que ellos pierden gran riqueza, es como si ofendieran a la Torá. Y por eso son llamados reprendidos con dureza, Nazuf. Esa voz celestial sale del monte Joreb, que es el monte Sinai, porque cuando la persona no estudia debidamente la Torá, está como si fuera tomando en poco la entrega de la Torá en el monte Sinai, en el monte Joreb. Y debido a ello, esa es la razón por la cual la Torá no quiso dar una fecha para el día de Shavuot. Una razón es que no quiso el Todopoderoso que las personas sintieran al leer en la Torá que el día 6 de Sivan, por ejemplo, es el día de la entrega de la Torá. No quiso que las personas se confundieran y pensaran, ese día es el día de la Torá, listo.
Por tanto, esperaré al 6 de Sivan, que es el día de la Torá, y ese día estudiaré y estudiaré y me ocuparé, toda la noche estudiaré. Ese día será un día de Torá, pero el resto de los días del año serán dejados a un lado. Debido a ello, el Todopoderoso no quiso que en la Torá esté escrita una fecha, para que aprendamos que todos los días realmente son los días de la recepción de la Torá. Todos los días el Todopoderoso entrega su Torá de nuevo a Israel y todos los días la estudian, todos los días decimos la verajá, Asher Bajarbanu Mikol Amim, que nos has separado de las naciones, Benatanglano de Torato, nos has entregado su Torá. Todos los días bendecimos por la Torá y estudiamos la Torá, tal como dice en Devarim también, en Deuteronomio. Capítulo 26, el versículo 16. Ayomazé, dice Moshe Rabbeinu, este día, Hashem lo queja, Hashem tu Dios, Metzabeja la azot, te manda para que cumplas, et ajukim aele, a estos estatutos, ved a mishpatim, y a los juicios de la Torah, a las justicias de la Torah. Y así dijeron los sabios, Bechol yom yube eneja que hadashim, todos los días sean en tus ojos como algo nuevo. Y verdad, para aquel incluso que ya tiene mucho tiempo estudiando la Torá, esto también es un trabajo a realizar. Que si ya estudió un Masejet, ya estudió una parashá de la Torá con Rashi, con los demás comentaristas, y le parece que ya lo conoce, en realidad cuando vuelve a estudiar y le parece que son como algo nuevo, que hoy en día recién está iniciando de nuevo a estudiarlo, entonces él va a ver maravillas, como está escrito, maravillas de la Torá que no había visto antes. Que sean tus ojos cada día como algo nuevo. Por tanto, la entrega de la Torá para ti debe ser cada día. Cada día tú recibes la Torá y cada día tú la estudias. Por eso el Todopoderoso no quiso colocar en su Torá, por lo menos en la Torá escrita, una fecha fija. Hoy en día tenemos una fecha fija debido al calendario, pero eso no quiere decir que solo ese día es el día de la Torá. Lo fundamental de Shavuot es la recepción que tuvo el pueblo de Israel, la Kabbalat Torah en su interior, cuando dijeron Naaseh Benishma. Y esa recepción que fue ese día, Moshe Rabbeinu les dijo que sean todos los días como algo nuevo. Todos los días vuelve a recepcionar la Torah. A partir de ese día en adelante, todos los días el pueblo de Israel tiene que recibir la Torah de nuevo. Y esto tiene relación también con la historia de Ruth. Ruth hizo lo que diríamos hoy en día lo mismo que Naaseh Benishma. Ella estuvo dispuesta a dejarlo todo y a ir con Naomi. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Naomi le dijo, pero hay incluso castigos si no se cumplen. Y dijo Ruth, no importa, donde tú mueras, moriré, donde seas enterrada, seré enterrada. Esto indica, como dijeron los sabios, que ella estaba dispuesta en realidad a todo. Esta disposición que tuvo Ruth fue, eh, a semejanza del Naaseh Benishma, la misma disposición que tuvo Israel cuando recibieron la Torá. Y la disposición de recepcionar la Torá y la disposición de cumplirla tiene una fuerza muy grande, que incluso cuando la persona todavía no ha iniciado a cumplir, pero se dispone a cumplir, incluso que no haya hecho nada, esto es recibido delante de Akadosh Baruj Hu como un gran tesoro. Cuando Israel dijo Naaseh Benishma, todavía no habían cumplido nada, pero esto produjo que el Todopoderoso se manifestara a ellos de esta manera tan grande debido a su recepción, a su disposición. Lo que pasó con Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, que le dijo el ángel, desde el momento que te dispusiste, entonces fue enviado a ti. Lo mismo pasó en el capítulo 12 del libro de Shemot. Allí cuenta que Moshe Rabenu, cuando estaba en Egipto con el pueblo de Israel, les dio instrucciones de cómo cumplir
el Corbán Pesaj en Egipto, cómo ellos tenían que separar el cordero y pintar su sangre en las jambas. Todas esas instrucciones Moshe Rabenu les dio al pueblo el día 1 de Nisan, Rosh Hodesh Nisan. Dice allí en la Torá, en Shemot, capítulo 12, versículo 28. Vayeljú vayazú bnei Israel. Fueron e hicieron los hijos de Israel, Kasher Sivá Hashem et Moshe ve a Aarón, así como le mandó el Eterno a Moshe y a Aarón, Ken Asú. Así hicieron. Y aquí preguntan los sabios, pero ¿cómo puede decir la Torá que ellos hicieron así, si en realidad las instrucciones eran para que comiencen a realizarlas desde el día 10 de Nisan, donde tenían que separar los corderos? Y el día 14 de Nisan tenían que ofrendar el Corbán Pesa. Todavía ellos no habían hecho nada, pero la Torá dice, así lo hicieron. Dice Rashi, "Vejiquevarasú, ¿acaso ya lo hicieron? Valome Rosh Hodesh Neemar Laem, ¿acaso no les fue dicho a ellos desde Rosh Hodesh, desde el 1 de Nisan? Todavía no había llegado el día en que habían realizado nada. Ela, sino que, Mikeivan Shekiblu Aleihem, ya que ellos se dispusieron, recibieron sobre sí mismos la disposición de cumplirlo, Male Aleihem Keilu Asu. La Torah consideró esa disposición como si ya lo hubieran realizado. La disposición de Ruth de dejar todo para abrazar la Torá, la disposición del pueblo de Israel de aceptar la Torá sin saber qué les mandaría el Todopoderoso, dijeron Naaseh Benishma, esa disposición es la misma que el pueblo de Israel debe tener cada día y es la que tiene la fuerza para recepcionar y recibir del Todopoderoso sus bendiciones. Sin embargo, lamentablemente, cada ser humano en este mundo tiene un Yetzer Hara. Y esa es la lucha constante de cada uno de nosotros. Nosotros dijimos, Naaseh Benishma. Naaseh es el cumplimiento de los preceptos y Nishma es el estudio de la Torah. El Yetzer Hara constantemente ha buscado perseguir el Naaseh y el Nishma. Que Hazbe Shalom se deje de cumplir los preceptos, el Naaseh, el haremos, y también se deje el estudio de la Torah. Con diferentes pretextos, el Yetzer Hara quiere impedir que cumplamos misbot. Y el estudio, ¿cómo lo viene a impedir? Últimamente, en este tiempo, con distracción. Hay mucha distracción que intenta reemplazar los momentos de estudio de Torah. Hoy en día, personas que incluso no tienen ninguna fe, no son religiosas y no son de ningún tipo de culto y religión, personas del mundo en general, se han dado cuenta de la cantidad de tiempo perdido que hay en el entretenimiento, en las redes y en otros asuntos que hay hoy en día en Internet o en la televisión. Y ellos mismos han llegado a la conclusión que es bueno separarse, separar un tiempo para meditar, que es bueno apartar un momento de no ver nada que tenga que ver con las redes y meditar. Si ellos mismos se dan cuenta de la importancia de ello, muchos de ellos también dicen, toma un tiempo de leer un libro. No vivas pegado en las distracciones que hay. Toma un tiempo para leer un libro, para meditar. No vivas pegado a ello. De esto se han dado cuenta personas que ni siquiera tienen una fe específica en nada. Cuánto y más el pueblo de Israel debe darse cuenta de no ser presa de esto. Es cierto que es necesario hoy en día, en este mundo, la comunicación a través de las redes, a través del Internet, pero esto no debe ser aquello que ocupe el tiempo pleno del judío, sino que debe prestar atención que su tiempo de estudio de Torah es valioso y debe separar ese tiempo para estudiar y para rezar y para meditar en sus caminos. Está escrito en Proverbios 4:2, "Ki lekach tov natati lachem", porque una buena enseñanza les he dado. Torati al ta'azovu,
mi Torá no la abandonen. Hoy en día se puede decir, no la abandonen por el entretenimiento, no la abandonen perdiendo el tiempo. Mi Torá, que les entregué en el monte Sinai, que es una buena enseñanza, lekach tov natati lahem, torati al tazo. Mi Torá no la abandona, porque en el momento que la abandonan, hoy la briot, hay de las criaturas que avergüenzan a la Torá, siendo lo más valioso, la joya más valiosa, no le dan su valor. Muchas personas cuando pasa el tiempo dicen, lo mejor que me pudo dejar mi padre o mi madre es una enseñanza de vida que me dio, en alguna oportunidad me dijo algo que fue una lección de vida, me dejó instrucciones buenas, me supo educar. Cada uno en sus diferentes circunstancias, tal vez hubieron padres que no se preocuparon tanto, pero al fin y al cabo, alguna instrucción, alguna palabra, el hijo recuerda que el padre le dijo, que la madre le dijo, que de todas maneras le sirve en la vida y lo tiene como un tesoro. La Torá es la instrucción de vida para todo el caminar en este mundo y también para la vida espiritual y para el mundo venidero. Por tanto, es el mayor tesoro que pudo dejar nuestro Padre que está en el cielo, su Torá. Kilekach tov natati lahem, torati al tazo. Sadikim queridos, es tiempo de volver a la Torá. Es tiempo de recepcionar la Torá de Hashem bendito cada día y Bezrat Hashem tengamos el mérito de ver pronto la llegada del Mashiach, que sea pronto y en nuestros días. Hag Sameach para todos.